Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a hacer lo que es la clase de COVID-19 enfocado a la parte pediátrica. Eh, las competencias a alcanzar en esta clase: determinar conceptos y epidemiología de la infección por COVID-19 en la edad pediátrica. Conocer las manifestaciones y su clasificación clínica en cuanto a severidad de la infección de COVID-19 en pediatría. Y por último, debemos estar en la capacidad de tener los conocimientos necesarios para realizar un correcto manejo y tratamiento de la infección por COVID-19 en la edad pediátrica. La bibliografía. Dado que es un tema nuevo, nosotros ya llevamos algo más de 2 años del manejo de la pandemia. Se ha ido las guías y los conocimientos actualizándose permanentemente. A 2 años de la pandemia te puedes tener una idea clara más todo de lo que es la epidemiología, la clínica y el manejo en sí. Tenemos como referencia bibliográfica, en primer lugar, una guía práctica de la que salió este año, una guía de práctica clínica para el manejo de COVID-19 en pediatría, y algunos trabajos que son relativamente llevados con rigurosidad científica para poder ver el avance del COVID-19, pediatría. Muy bien, entonces primero vamos a ver lo que es el agente causal. Vemos que el coronavirus en sí pertenece a una amplia familia de coronavirus, ¿no? Que normalmente causan infecciones, normalmente desde el punto de vista eh, sintomático, en su mayoría leve a moderado. Muchos de estas familias de coronavirus infectan principalmente a aves y mamíferos. Pero, como vemos en los 4 primeros coronavirus humanos que podemos ver acá, son los que causantes de procesos respiratorios altos, y algunos en pacientes que están inmunocomprometidos o edades extremas pueden avanzar o tener complicaciones en la vía respiratoria baja. Actualmente el nuevo coronavirus se detectó en diciembre del 2019, pues cuando se identificó por primera vez un brote de una etiología que en ese momento era desconocida, como sabemos, en China. Inicialmente se pensó que era una variedad de un síndrome respiratorio ya estudiado y ya visto hace unos años atrás, el SARS-CoV-2. Pero viendo lo que es el avance de la clínica y sus características, se pudo determinar que si bien era parecido, no era exactamente igual. Entonces, normalmente estos coronavirus de estas clases infectan mayormente a aves y mamíferos, pero debido a diversos eventos genéticos puede alcanzar e infectar al ser humano, ¿no? Y en cierta forma pueden tener ese potencial epidémico o pandémico, como vemos ahora. Como el síndrome respiratorio SARS-CoV-2 y el síndrome MERS-CoV-2 del Medio Oriente, como vemos ahí, fueron de relevancia porque tuvieron brotes de significancia clínica que muchas veces tuvo que estos pacientes llevarlos a aislamiento. Entonces vemos que el SARS-CoV-2 pertenece a un grupo de beta coronavirus, ¿no? Que su genoma codifica unas proteínas que normalmente son llamadas las proteínas S o Spike, que tienen esa capacidad para unir a lo que es el receptor de las células huésped. Normalmente estas proteínas Spike y su adherencia a la célula huésped es lo que va a facilitar la entrada e invasión a las células del organismo, principalmente del sistema respiratorio superior, que vemos que en los adultos pueden a la larga causar lo que es los procesos neumónicos, ¿no? En la edad pediátrica, en los niños, la expresión de estos receptores, ¿no?, es venido a menos. Es por eso que
se ha podido ver que los niños casi no hacen eventos aparatosos, ¿no? O complicados de lo que es la invasión general de lo que es el COVID. Bueno, aquí vemos lo que es la evolución. Como les decía, eh, se ha detectado ya en diciembre del 2019 y bueno, posteriormente, ante el avance de lo que es el evento de la misma sintología es que se pudo determinar, ¿no? Que era una variedad del SARS-CoV-2, ¿no? Por eso le ponieron SARS-CoV-1, perdón, y después lo llamaron al SARS-CoV-2. Después, el avance de la pandemia prácticamente en pocos meses, pocos días, fue alcanzando varios países hasta, ¿no? Que llegó a nuestro país, ¿no? Más que todo en marzo de 2020 se detectaron el primer caso de COVID en el Perú. Bueno, como bien les mencioné, el origen muchas veces de estos coronavirus son, ¿no? Que infectan a mamíferos y aves. Y bueno, por mutaciones genéticas alcanzan, ¿no? a algunos mamíferos y estos a su vez mutan e infectan al ser humano. Y con cierta capacidad, ciertos virus tienen la capacidad infectiva entre los seres humanos y producen el contagio masivo. Lo que es la transmisión, bueno, en un inicio se pensó que la transmisión era, ¿no? Muchas veces de contacto, hubo al comienzo bastante restricción en lo que es el uso de alcohol y todas esas cosas, pero bueno, a la actualidad sabemos que los virus del COVID, igual que la gran mayoría de virus, su principal mecanismo de transmisión es a través de los aerosoles, no a través de la respiración, a través de los estornudos, se dispersan, quedan en el ambiente flotando los virus, se ha determinado que pueden estar en un ambiente flotando hasta por 20 minutos, y las personas que ingresan absorben la carga de los virus, que nuevamente van a adherirse a lo que es el epitelio de la vía respiratoria y hacer la propagación y la infección. Bueno, algo más de lo mismo, ¿no? Hubo una transmisión, ¿no? de la vía zoonótica de los animales hacia el ser humano y hubo una amplificación entre varios seres humanos. Algo de epidemiología, vemos que en su gran mayoría de los procesos en comienzo se dieron en adultos y bueno, un pequeño porcentaje en los niños. Tanto así, más que todo esto evidencia los casos que han sido estudiados. Lógicamente que muchos de los eventos subclínicos en la edad pediátrica casi no se han detectado, puesto que no llegaron a los hospitales y bueno, los trataron como procesos respiratorios de cierta forma de leves a moderados, ¿no? No llegaron a tener el estudio para poderlo determinar como un caso positivo. Más aún al comienzo de la pandemia hubo bastantes errores, ¿no? No se detectaban los anticuerpos como ahora se hace, ¿no? Se detectaban más que todo los antígenos como ahora. Antes se dosaban los anticuerpos y para que una persona cree anticuerpos en su organismo tenía que pasar un cierto tiempo. Y muchas personas que en su momento se encontraban mal, se dosaban las pruebas serológicas midiendo anticuerpos y bueno, daban negativos porque recién no se había formado anticuerpos, tenían que estar con etapas de la infección avanzada para poder determinar. Y ante la escasez de pruebas moleculares que en ese tiempo se hacían muy escasamente, entonces no se podían detectar. Entonces, las mayores tasas de ataques corresponden al grupo de adultos y adultos mayores, donde se vio, y hasta ahora. Igual, el mayor riesgo de complicaciones se está dando en los que son adultos. Acá vemos lo que es la letalidad según etapas de vida en estas tres ya olas prácticamente que ya pasaron, ¿no? La cuarta, acá faltaría la cuarta ola, pero
Más que todo se da en los casos confirmados, puesto que lo que vemos acá, las defunciones han sido cada vez menos, ¿no? En la segunda ola fue el pico de gravedad. Y como sabemos, la segunda ola en nuestro país prácticamente abarcó bastante tiempo, prácticamente se unieron dos olas en una sola. En Europa hubo hasta cinco olas, bueno, no sé en qué ola ya estará, pero en ese momento hubo una pausa, ¿no? En lo que son los países de Europa, Estados Unidos, pero sin embargo en el Perú prácticamente continuó el proceso y acarreando un gran número de casos letales. Como vemos acá en la segunda ola es donde más letalidad se hubo en la infección. Ya para los siguientes eventos ya había ya lo que son las vacunas, ya muchas de las personas habían obtenido inmunidad y bueno, no había mayor problema. En caso de Arequipa vemos acá, vemos, ¿no? Justamente en lo que es la parte de la segunda ola, la prolongación de lo que es el número de casos, ¿no? Hay como una cierta meseta y un pico casi al final de esa ola. De acuerdo a la gravedad, la gran mayoría ocupan lo que es la base como se dice, la base de la pirámide, ¿no? Mayormente son los casos leves, moderados, ¿no? Un 15% severos y un pequeño porcentaje del área crítica, ¿no? Esto mayormente en las primeras fases, ¿no? Ahora ya con el avance de las vacunas, ya esto prácticamente ha cambiado, ¿no? La parte crítica es muy pequeña, solamente es en las personas que tienen cierta comorbilidad y las personas que no han sido inmunizadas adecuadamente. Los síntomas clásicos que nosotros ya conocemos, ¿no? La fiebre, las mialgias, la tos, cansancio, falta de aire, ¿no? Dificultad respiratoria de acuerdo a la evolución, que es muy diferente a lo que es la parte pediátrica. En la parte pediátrica los síntomas son muy variados, ¿no? Mayormente son los síntomas respiratorios, en su gran mayoría de procesos gripales, muchas veces autolimitados. Cierta parte pueden tener procesos que simulan un proceso gastrointestinal con náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Malestar general, ¿no? Niños que normalmente cuando son pequeños están irritables, ¿no? Con pérdida de apetito, ¿no? Y los síntomas básicamente de un proceso respiratorio, ¿no? Alto. Actualmente, las nuevas guías, tanto del Ministerio de Salud como lo que es salud, clasifican de acuerdo a lo que es la clasificación eh, clínica de estos pacientes. En la edad pediátrica ya se cuenta con guías especializadas. Muchas veces al comienzo casi no había mucho estudio, puesto que no había muchos casos, o los casos que se habían no eran muy, no conllevaban mayor datos estadísticos para poder ver bien la evolución. Sin embargo, ahora ya tenemos una idea clara, tenemos ya las guías que pueden determinar cómo es la clínica del COVID en pediatría. En primer lugar, tenemos como primer concepto los casos asintomáticos, ¿no? Es aquella, se da en la población pediátrica que puede dar positivo, ¿no? Al SARS-CoV-2. Puede ser mediante una prueba virológica, puede ser por PCR, ¿no? O una prueba antigénica para detectar directamente los antígenos de la superficie del virus, ¿no? La presencia en sí del virus. Pero una vez que fue diagnosticado por prueba molecular o prueba antigénica, el paciente de edad pediátrica no presenta síntomas compatibles, no tiene procesos, signos de una infección respiratoria alta o prácticamente el paciente no presenta nada, está tranquilo. Entonces, a eso se llama caso asintomático. Un caso leve es aquellos niños que ya presentan los signos que hemos descrito, los signos, los síntomas de COVID, ¿no? Fiebre, tos, odinofagia, malestar, cefalea, mialgias, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea.
pérdida de gusto y olfato, más que todo en niños un poquito más grandecitos, pues pueden referir la pérdida de gusto y olfato. Y bueno, en algunas vamos a ver en lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, alteraciones dérmicas puede haber, ¿no? Muchas veces que simulan el famoso síndrome de Kawasaki. Entonces, estos pacientes que tienen confirmación, ¿no?, de una prueba tanto antigénica o molecular y presentan los síntomas característicos, pero sin llegar a lo que es la dificultad respiratoria o disnea, y que requiere mayormente tratamiento ambulatorio, son considerados como casos leves, ¿no?, de manejo, que son la gran mayoría de casos, ¿no?, que no requieren manejo, por decirlo así, hospitalario. El caso moderado, ya cuando la infección ya requiere ya la hospitalización, es la característica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños ya tienen una dificultad para poder respirar, tienen disnea, pueden acompañarse también de taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Acá nosotros sabemos que por grupo etario tenemos nuestros parámetros, ¿no? Menos de 2 meses refiere la guía más de 60 respiraciones por minuto. De 2 meses a 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto. De 1 año a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. Y niños mayores de 5 años, más de 30 respiraciones por minuto. Entonces vemos también que en estos niños hay una capacidad para poder alimentarse, ¿no? Son niños inapetentes, ¿no? Están irritables, no quieren comer, con signos de dificultad respiratoria, ¿no? Objetivándose lo que es la saturación de oxígeno. Bueno, esta es una saturación a nivel del mar, ¿no? La guía dice menor de 93, 93%, ¿no? Para nuestra realidad, nosotros vemos por la altura de Arequipa, sabemos que los estudios, vamos a ver que es más de 92 para arriba. Entonces, menos 91, 90, y hay signos de hipoxia y el requerimiento respectivo de soporte oxigenatorio, ¿no? Y además también en estos niños puede haber signos de neumonía. Entonces son niños que requieren hospitalización, se encuentra dificultad respiratoria, requiere un soporte, entonces oxigenatorio, son los que son clasificados como casos moderados. Y pasando a lo que es la mayor severidad, los casos severos, es la población pediátrica que requiere un cuidado mucho más especializado, ¿no? Requieren unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tienen dificultad respiratoria severa, ¿no? Pacientes con quejido, tiraje y compromiso de múltiples paquetes musculares, hay el desbalance tóraco-abdominal, una taquipnea severa, ¿no? En estos parámetros, ¿no?, ya aumentan, ¿no?, hasta 70 respiraciones por minuto en menores de 1 año y así por el estilo. Entonces estos pacientes requieren de unidad, cuidados intensivos. Muchas veces estos pacientes se encuentran con alteración del estado de conciencia, ¿no? Están letárgicos, pueden hasta convulsionar. Si se le hace una gasometría arterial a estos niños, vemos que una presión arterial de oxígeno está a menos de 60 milímetros de mercurio, o una presión de CO2 más de 50 milímetros de mercurio. Lo que es estos parámetros, ¿no?, lo que es la PAFI, la SAFI, son parámetros para medir, más que todo en UCI, ¿no? La PAFI es la relación entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Se saca este cociente, y si tenemos un valor de menos de 300, requieren estos pacientes un apoyo oxigenatorio, muchas veces de alto flujo. Y la SAFI también, que es otra relación, ¿no? Otro cociente, ¿no?, entre saturación transcutánea de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si este valor queda menos de 170, entonces requieren, ¿no?, un sistema de ventilación u oxigenatoria de un flujo mayor, ¿no?, con máscara Venturi o máscara Reservoir.
Pacientes que tienen distrés respiratorio agudo, ¿no? Pediátrico, con sus siglas, PARS, ¿no? De cualquier gravedad, signos de sepsis grave, shock sépticos. Puede haber trastornos de coagulación o daño miocárdico o radiomiolisis, lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Son los pacientes que requieren un cuidado más especializado en UCI pediátrico. Son catalogados todos como casos severos. Tenemos también tener en cuenta los factores de riesgo de enfermedad severa, ¿no? Pacientes que tienen ciertas comorbilidades son aquellos pacientes que van a tener que tener un mayor cuidado, ¿no? Y tienen que ser sí o sí hospitalizados. Entonces, pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, eh, por ejemplo, ¿no? Lo que es la displasia broncopulmonar en pacientes prematuros, entonces es un paciente que requiere cuidado especial. Fibrosis quística con problemas respiratorios, enfermedad pulmonar intersticial infantil, el asma grave, ¿no? Complicaciones respiratorias con posible al nacimiento, ¿no? También más que todo con deterioro neurológico, molestias, parálisis cerebral infantil, epilepsias, etc. Eh, Procesos o pacientes con inmunosupresión, ¿no? Tanto por enfermedad o por tratamiento, ¿no? Tratamiento como el tratamiento oncológico, o si tienen una inmunodeficiencia primaria, ¿no? O congénita. El uso de medicamentos inmunosupresores de largo plazo, corticoides, por más de un mes, más de 28 días, ¿no? Más que todo orales o intravenosos, que pueden alterar también lo que es la inmunidad. Los pacientes post-trasplantados, pacientes con VIH con mal control o con carga viral alta o disminución de CD4. Entonces, igual clasificamos como pacientes con riesgo de enfermedad severa. ¿Qué otros pacientes más? Los pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? Las cardiopatías congénitas, especialmente las cianóticas, los posoperados de cirugía cardíaca o cateterismo cardíaco, enfermedades renales crónicas, ¿no? La insuficiencia renal crónica en sus últimos estadios o requerimiento de diálisis, igualmente. Todo paciente menor, mientras que sea en edades eh, lactantes, menores de 6 meses, incluso mientras más pequeño es el lactante, más riesgo. Pacientes con obesidad, ¿no? Alteraciones de las formas del glóbulo rojo como la drepanocitosis, ¿no? Diabetes mellitus, errores congénitos y del metabolismo, ¿no? Todos ellos son considerados de pacientes de cuidado y que pueden hacer una enfermedad severa. Entonces, hablando acerca de lo que es el manejo de los pacientes, ¿no? Cómo se manejan estos pacientes, mayormente, la gran mayoría no se complican, ¿no? Requieren tratamiento básicamente de sostén en pacientes con enfermedad leve a moderada para calmar el tratamiento sintomático, tanto para las mialgias, la cefalea o dinofagia, el uso del paracetamol, que es la base del tratamiento, ¿no? Y el ibuprofeno, que bueno, ahora ya sea un poquito más se ha flexibilizado. Al comienzo se decía, ¿no? Que bueno, no dar muchos AINES y todo, pero se ha visto que no hay mucho problema en ese aspecto. Entonces tenemos que tener en cuenta las presentaciones. Normalmente el paracetamol en las presentaciones de los hospitales viene de 120 en 5 mililitros, o presentaciones de alta concentración, como el Panadol, Mejoralito, que viene en 160 miligramos en mililitro. Las gotas orales para los pequeños de 100 miligramos por mililitro y las tabletas, ¿no? De 500 para los niños un poco más grandes, ¿no? Las dosis que se dan de paracetamol de 10 miligramos por kilogramo hasta 15 miligramos por kilogramo por dosis, condicional a dolor, que se pueden dar incluso hasta cada 6 horas. Y en niños más grandecitos, más de 35 kilos,
ya se da la tableta completa de 500 miligramos, condicional a dolor, pero si persisten los síntomas se puede dar incluso cada 4, cada 6 horas, con un máximo de 4 gramos al día. En cuanto al ibuprofeno, tenemos la presentación estándar de 100 miligramos en 5 mililitros. Y bueno, actualmente vienen las presentaciones Ford, ¿no? Que vienen de 200 miligramos en 5 mililitros. Asimismo, las tabletas para edad pediátrica de 200 miligramos y 400 miligramos. Las dosis del ibuprofeno, 100 miligramos por kilogramo por dosis, no condicional a dolor, y si persisten los síntomas se puede dar incluso cada 8 horas, con una dosis máxima de 2.400 miligramos kilo día, miligramos día, perdón. En adolescentes se opta el uso de tabletas que se puede dar de 400 a 600 miligramos. Una tableta a tableta y media, condicional a dolor, y se puede administrar cada 6 o cada 8 horas, dependiendo. Siempre con la salvedad que el ibuprofeno debe evitarse en niños con poca ingesta de líquido, dado que puede tener una lesión renal por falta de eliminación, daño y subsecuente daño, o riesgo de daño renal. Igualmente, lo que son las mialgias, también tratado con los mismos fármacos. Lo que se debe aconsejar principalmente es mantener una ingesta adecuada de líquidos regularmente, una buena hidratación, una buena nutrición, eh, y a los padres, ¿no?, hacer hincapié de la monitorización de lo que es los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Hundimiento, tiraje subcostal, respiración rápida. El monitoreo de la saturación es importante, ¿no? Tienen que tener ese conocimiento. Actualmente ya casi todos los padres tienen ese conocimiento, pues siempre recalcar, ¿no? El seguimiento de los niños es importante, dado que muchas veces las complicaciones pueden venir de un momento a otro, y estar alerta, eso es importante para poder llevarlo al médico o al especialista para poder hacer su manejo correcto. Entonces, para lo que las consideraciones, ¿no?, de acuerdo a la referencia de la saturación, de acuerdo a lo que es la altura. En Arequipa tenemos una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Específicamente 2.335 medidas, ¿no? Ahí. Y de acuerdo a eso, a la altura, podemos ver, ¿no?, cuál es el indicador de hipoxemia. Para nuestra altura vemos que el indicador como referencia de hipoxemia es cuando es de menos o igual a 92. 92, 91 ya es indicación de hipoxemia. 90 ya es un signo ya de requerimiento de oxígeno, mínimamente al menos cánula binasal, para poder mantener, pues, siempre todos los, si van a ver en los hospitales, las guías y todo eso, se indica, ¿no?, saturación, o sea, se da oxígeno a fin de mantener saturación mayor o igual a 92, que es lo que es la referencia, de acuerdo a la altura. En cuanto al manejo de lo que son enfermedades, de la enfermedad severa, entonces los pacientes pediátricos con una hipoxemia ya evidenciada, ¿no?, con una saturación de menor a 92, ¿no?, con insuficiencia respiratoria aguda, y bueno, se sugiere dar inicio, ¿no?, primero con cánula simple, ¿no?, manteniendo un flujo mínimo posible. Si no levanta adecuadamente, se puede incrementar, ¿no? 1, 2, 3 litros, máximo 3 litros, 4 litros, en el tope para una cánula binasal en niños, porque más volumen daña lo que es la mucosa nasal, y los niños no la toleran. De ahí se pasa al siguiente, una mascarilla simple. Si no funciona, máscara con reservorio. Venturi casi no hay mucho acá en los hospitales, máscara reservorio. La máscara de reservorio mínimo flujo ahí es 10 litros para poder aumentar la saturación. Es un alto flujo ya para mantener una saturación un poco más elevada. Si a pesar de esa terapia oxigenatoria no revierte, ¿no?, la oxigenación, ya se usa lo que son las cánulas nasales de alto flujo.
o la ventilación mecánica no invasiva, que bueno, casi tampoco acá hay la no invasiva, ¿no? De frente pasamos a la invasiva, es el uso como una mascarilla, con mecánicamente, ¿no? El- la, la inyección del el flujo de oxígeno es alto y bueno, mecanizado, ¿no? Es decir, al paciente no se lo intuba, ¿no? Se administra el soporte ventilatorio sin colocación de una vía aérea artificial como tubo endotraqueal o traqueostomía, ¿no? Solamente se usa la máscara facial o facionasal con un sistema o un sistema de casco, ¿no? Monitorizado. Esto es parte de lo que es un estudio que se hizo para evaluar lo que es la saturación de oxígeno, tanto por grupos de edad y también por lo que es altitud. Y vemos que en la referencia, ¿no? La altura del equipo, justo acá también he puesto la altura del equipo, 2335. Tenido esa referencia de esa altura y vemos que normalmente lo adecuado sería que los niños de 1 a 5 años estén saturando lo ideal, ¿no? Entre 95.4 y 96.5. Normalmente un niño está saturando ahí. Niños un poquito más grandes, la saturación se eleva, ¿no? Un poco más, pero básicamente eso es así. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los pacientes pediátricos deben utilizar la FiO2 lo más baja posible para poder mantener una saturación adecuada, ¿no? Entonces, vemos debe tener una saturación mayor o igual a 92, ¿no? Si tuviera un proceso respiratorio moderado a severo, entonces hay una cierta tolerancia, ¿no? Se tolera un poquito menos, ¿no? Para no, una hipoxia, por decirlo así, leve, ¿no? De 88 a 92, ¿no? Para las alturas de Arequipa, bueno, lógicamente esto se disminuye, ¿no? Un poquito, se puede ver una tolerancia un poquito más, hasta 90, hasta 86. Eh, los pacientes pediátricos con COVID, con soporte oxigenatorio, con cánula de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, deben tener una estrecha monitorización, ¿no? Tanto de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno, la FIO2, como es el trabajo respiratorio, para poder evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Acá hay unas preguntas importantes que a través de lo que es el avance, de lo que es la, la, los estudios, ¿no? De la edad pediátrica, se ha visto como qué es lo adecuado, ¿no? ¿Cuándo, por ejemplo, cuándo debería un paciente iniciar una ventilación mecánica invasiva? Un paciente debería entrar a ventilación mecánica cuando no responde, ¿no? No responde, no hay una elevación adecuada de la presión arterial de oxígeno o un aumento del acúmulo o atrapamiento de CO2, como lo llaman, ¿no? Los intensiólogos. Entonces, frente a esto y no hay respuesta a lo que es el alto flujo, estos pacientes deberían pasar a ventilación mecánica para poder proteger. Y lógicamente estos pacientes que pasan a ventilación mecánica se les debe realizar una sedación profunda, ¿no? Puesto que son niños, si se mueven, son intranquilos, deben estar profundamente sedados para que no se desacoplen del ventilador y facilitar también la sincronía del ventilador, ¿no? Y evitar lo que es la tos. Y en su momento también, como vamos a ver, y la segunda interrogante, ¿no? Es facilitar la pronación. Se ha visto que la pronación ayuda en cierto modo hasta aliviar el esfuerzo de los músculos respiratorios y en cierto modo a mejora lo que es la oxigenación. Pero lógicamente los niños no es igual que los adultos. Los niños no lo va a decir, ponte no, una ventilación, un pro de cúbito consciente, ¿no? Un prono consciente, ¿no? Entonces tienen que estar sedados para poder posicionarlos adecuadamente y poder ayudar, ¿no? A su recuperación. Entonces, sí está recomendado, hay una evidencia de que debería usarse una posición de cúbito prono
pero en lo que es en área de UCI pediátrica, ¿no? En niños conscientes no se usa. Asimismo, niños que ya se salen de lo que es de la UCI, que son los pocos, deben iniciar, ¿no? Lo que es su rehabilitación respiratoria, ¿no? Muchos de estos niños sabemos que a veces están en bastante tiempo en UCI, ¿no? Salen del ventilador, se encuentran hay debilidad muscular, puede haber rigidez articular, ¿no? Por las posturas que lógicamente, dado a su tratamiento, han estado en UCI. Entonces hay ciertas consecuencias cuando están ahí, hay un deterioro de función pulmonar, no es, ya el condicionamiento físico no es igual como cuando ingresó, hay debilidad muscular, muchos niños cuando salen de lo que es el cuadro, ¿no? Están con cuadros confusionales, ¿no? Deficiencias cognitivas, por el tubo endotraqueal, disfagia, ¿no? Dificultades para comunicar. Todo eso requiere una rehabilitación respiratoria y también funcional, ¿no? Como se tiene que dar un cierto tiempo para su rehabilitación. Y lo más importante, siempre debe ser una estrategia, ¿no? De administración conservadora, ¿no? Sin sobrecargas hídricas, con balances adecuados, ¿no? Que no sean balances muy positivos, no sobrecargar de líquidos al paciente, salvo aquellos pacientes que conlleva un shock, ¿no? Entonces se tienen que hidratar, ¿no? Adecuadamente, se puede dar incluso bolos de cloruro, ¿no? De 10 a 20 mililitros por kilo y evaluar la respuesta, ¿no? ¿No? Y siempre vigilando los signos de sobrecarga de volumen, ¿no? Que no haya congestión pulmonar, ¿no? Eh, objetivado como con crepitantes, ¿no? Que no haya hepatomegalia o ritmo de galope cuando hay mucha sobrecarga hídrica. Eh, es importante el uso de corticoides para el tratamiento de la enfermedad. Se ha visto que en procesos leves a moderados está contraindicado el uso de corticoides. El uso de corticoides solamente se puede dar en casos puntuales y en enfermedades graves, nada más. Se debería usar el tocilizumab. En adultos se usa, ¿no? En edad pediátrica se ha visto que no sería adecuado, ni tanto para lo que es los pacientes ambulatorios ni los hospitalizados. Bueno, es lo que es hasta ahora la evidencia, lo que se maneja. Es importante saber eso. Y cuestiones en todo esto, en todo este estudio que se ha hecho de la edad pediátrica, entonces tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Y es prácticamente un repaso de lo que hemos mencionado, ¿no? Los pacientes pediátricos sin evidencia con una evidencia de insuficiencia respiratoria por así la baja, se sugiere iniciar la oxigenoterapia lo más mínima posible, ¿no? Iniciando paso por paso. Primero, cánula binasal, progresar mascarilla simple, mascarilla reservorio, etc., ¿no? Siempre tratando de conseguir lo mínimo posible en la saturación. No elevar la saturación de los niños hasta... el objetivo es no elevar una respiración, una saturación de 95, 97, como si estuviera sano, ¿no? Lo mínimo posible como para que pueda no entrar en hipoxia. Ahora, los pacientes pediátricos que tienen necesidad de soporte oxigenatorio, entonces se puede administrar corticoides, solamente en esos casos y en ambiente controlado por hospital. El corticoide utilizado es la dexametasona, 0,15 miligramos kilodosis, hasta un máximo de 6 miligramos una vez al día, un máximo de 10 días, tal como dice ahí. En pacientes pediátricos con COVID sin necesidad de soporte oxigenatorio, se puede recomendar no administrar corticoides, ¿no? En pacientes leves o moderados no se debe usar corticoides. El tocilizumab no está recomendado. Remdesivir, que es un antiviral, tampoco.
ni tanto ambulatoriamente ni en el hospital. No se usa. La administración de plasma de convalecientes, igual, en la edad pediátrica no está recomendado. Todas estas recomendaciones son en base a lo que es la evidencia clínica, ¿no? Y a estudios, ¿no? Y es el consenso que hasta ahora tenemos. No se, ya, eso ya es algo ya ultrapasado, no se debe usar ivermectina. Ya, los estudios que se han hecho al comienzo, amplios, que se han hecho, no ha modificado el curso de la enfermedad, seguramente en su debido momento han sido desparasitados la gran mayoría de la población, pero para alterar el curso de la enfermedad, nada que ver. Eh, Noada de hidroxicloroquina también es al comienzo de la pandemia también ampliamente usado. La colchicina igualmente. Acetilcisteína, bueno, el estudio ha dicho que no modifica el curso de la enfermedad en procesos bronquiales, salvo en pacientes que tienen un proceso bronquial y mucho, pues, se requiere disolver lo que son sus flemas, puede usarse, pero directamente para la alteración o cambio del curso de la enfermedad no se ha visto evidencia científica. Corticoides inhalados, igualmente, ¿no? Salvo en los pacientes que lo requieren, pacientes asmáticos. Nada de estatinas también igualito, no administrar vitamina C, como también se hizo al comienzo. Y la vitamina D, con o sin deficiencia de vitamina D, también no se debe usar en la edad pediátrica en los pacientes que están cursando con el COVID, ¿no? No va a alterar. Bueno, un repaso de la clasificación clínica y lo tienen para volver a repasar. Es muy importante clasificación, ¿no? De los casos como leve, moderado y severo. Cuando leve, tratamiento de síntomas leves, ambulatorio, moderado requieren hospitalización, severo requieren unidad de cuidados intensivos. Ya, ahí está nuevamente en resumen, ¿no? Lo que no se debe usar, ¿no? Todo lo que no se debe usar, ahí está el encuadro de arriba. El manejo leve debe ser un manejo principalmente de apoyo, ¿no? Sintomático, con dosis terapéuticas mínimas y en periodos breves, ¿no? Y siempre el conocimiento del padre para poder evaluar el riesgo y la mala evolución de la enfermedad. Ya el manejo severo o hospitalario tiene que brindar el soporte oxigenatorio mínimo como para mantener una buena saturación mínima. Y bueno, valorar, ¿no? El riesgo de mortalidad. En UCI hay una escala especial que se llama el PRIMS 3, ¿no? Que valora distintos parámetros para ver cómo es el riesgo de un paciente de repente a su ingreso y a las 24 y 48 horas, riesgo mortal, mejor dicho, el riesgo pediátrico de mortalidad, ¿no? Es por sus siglas. Entonces, evalúa diversos signos vitales como neurológicos, cardiovasculares, como presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, temperatura, estado mental, respuesta pupilar. A todos los niños se les da un puntaje, se les da un parámetro en la guía que le estoy poniendo como parte de la bibliografía. Ahí se encuentra el PRIMS, la escala PRIMS. Y lo que son también otros signos como lo que son los gases, ¿no? En sangre mide acidosis, pH, todo, CO2, presión arterial de oxígeno. A cada uno les da un puntaje. También evalúa lo que son los exámenes de laboratorio, los exámenes bioquímicos, la glucosa, potasio, creatinina, nitrógeno ureico, que mide también, que más mide esta escala. El conteo de leucocitos, el conteo de plaquetas, ¿no? El tiempo de protrombina, tiempo parcial de protomblastina, ¿no? Para poder al final dar un puntaje y ver el riesgo, ¿no? La interpretación, ¿no? Cuánto puede ser el riesgo mortal. A más ese puntaje, más riesgo mortal, el paciente se debe pasar a UCI, ¿no? Entonces es importante hacer el seguimiento de los pacientes. Y bueno, siempre en los pacientes con shock, en la medida de lo posible, dar la administración de líquidos, no sobrecargando a los pacientes. Hablando de una parte especial de lo que es el COVID, ¿no? Es la característica que se ha venido dando en algunos niños, un cierto porcentaje del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Que es asociado al
COVID-19. Entonces son pacientes que de alguna u otra forma hacen una alteración diferente, ¿no? Un curso clínico diferente. Entonces estos pacientes normalmente tienen una fiebre persistente, hay signos de inflamación y disfunción multisistémica, ¿no? Y bueno, básicamente está, ¿qué se llama? A la par con la infección del COVID, ¿no? Hay manifestaciones de hiperinflación sistémica. Entonces, muchas de estas manifestaciones se ha visto que hay una similitud en una enfermedad conocida, ¿no? Que es el síndrome o enfermedad de Kawasaki, que tiene ciertas particularidades, ¿no? Eh, y bueno, a ver, la severidad es variable, ¿no? Siempre el diagnóstico es más que todo que tiene que detectar la presencia del COVID y tener estas manifestaciones, como las que se miran ahí en la figurita, ¿no? Hay pacientes que tienen edema en el labio, en antema o inofagia, la lengua a veces se hincha, ¿no? Hay signos de descamación en la parte acra de los dedos. Puede haber edema de manos, pies, que también se ven en el Kawasaki, ¿no? Hay conjuntivitis, ¿no? Que también se ven en Kawasaki. Pues es algo similar, ¿no? Pacientes que están con dolor de cabeza, cefalea, confusión, el exantema polimorfo característico, ¿no? Que es lo más llamativo, que a veces lo evidencia, ¿no? En la clínica. Puede haber linfadenopatía, ¿no? Disfunción, problemas cardíacos, igual como el Kawasaki, también dan problemas cardíacos, por eso estos pacientes deben de seguimiento con cardiología. Entonces, normalmente los criterios para el diagnóstico de este síndrome es dependiendo, ¿no? Hay diversos patrones, ¿no? La Organización Mundial de Salud dice, a cualquier niño que menor de 19 años con fiebre más de 3 días, que tiene exantema, conjuntivitis, alteraciones mucocutáneas, ¿no? Hipotensión o signos de hipotensión, choque, alteraciones gastrointestinales como vómito, diarrea, dolor, ¿no? Alteraciones en el laboratorio, ¿no? Aumento del péptido natriurético cerebral, ¿no? Puede haber signos de pericarditis, valvulitis, alteraciones propiamente de miocárdicas, presencia de coagulopatías, ¿no? Con trombocitopenia o dímero D elevado, o la elevación de lactantes de fase aguda, cualquiera de estos dos, más lo que es su fiebre, entonces ya sospecha. Lo que es el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, también dice, ya para ellos, menores de 21 años, igual, algo similar, ¿no? Fiebre, con enfermedad con evidencia de compromiso multisistémico, ¿no? Patrones laboratoriales como ya mencionados. Aquí ellos agregan lo que es la elevación de interleuquina 6, ¿no? Fibrinógeno, ¿no? A diferencia del otro. Y sin evidencia que lo explique eso y la presencia de lo que es de la infección del COVID y excluyendo la enfermedad de Kawasaki, entonces entra en lo que es al criterio diagnóstico. Listo, entonces eso es en cuanto a lo que es, siempre tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial a la cabeza está el síndrome de Kawasaki, ¿no? Puede haber shock tóxico por algunas toxinas, algunas enfermedades que a veces dan shock tóxico, sepsis. Y vemos acá lo que es el laboratorio, que básicamente es lo que se debe pedir, ¿no? Por eso los pacientes cuando tienen sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico, va a haber una elevación, ¿no? De reactante fase aguda, ¿no? Procalcitonina, PCR, ¿no? Dímero D, ferritina, neutrofil, interleuquina 6, ¿no? Disminución de linfocitos, ¿no? Disminución de albúmina, evidencias de alteración de lo que es la coagulación. Entonces, esta patogénesis de esta enfermedad multisistémica hasta ahora no está muy clara. Existen hipótesis, ¿no? Acerca de una replicación viral diseminada, ¿no? Que puede darse en su momento, ¿no? En realidad hay una poca información acerca de los factores de riesgo, patogénesis, ¿no? El curso clínico. El manejo de estos pacientes es multidisciplinario, ¿no?
Acá vemos ¿no? las características más o menos del exantema, ¿no? La descamación de lo que son en la parte acra de los dedos, ¿no? Las conjuntivitis, ¿no? En los labios también, el edema de manos y pies, ¿no? Y el tratamiento básicamente es, en un primer lugar, es hospitalario, y si es que hay evolución, ¿no? Primero una identificación adecuada, un aislamiento adecuado, monitorización exhaustiva de estos pacientes, determinación con escalas de alerta precoz, monitorizar sobre todo lo que es la frecuencia cardíaca, tensión arterial, la diuresis y todo eso. Y bueno, el tratamiento de soporte, ¿no? Con todo esto, ¿no? Antitérmico. Si se requiere antibióticos, se dará fluidoterapia, oxigenoterapia, ¿no? Y sobre todo la valoración cardíaca, como les mencionaba, ¿no? Toda medición de todo lo que con electrocardiograma, marcadores de lesión cardíaca. Se hace el estudio y si es que requiere o hay evidencia de una desmejoría clínica, estos pacientes deberían pasar a lo que es UCI pediátrica, ¿no? ¿No? Ahí están los criterios para UCI pediátrica, la inestabilidad hemodinámica, signos de hipoperfusión, soporte vasoactivo, afección miocardio, alteración de la conciencia, ¿no? Requerimiento de ventilación mecánica. Entonces, todo eso debería ¿no? llevar a un paciente a considerarse el ingreso a UCI pediátrica, ¿no? Y bueno, vemos que algunos niños ya mejoran, entonces pueden ser dado de alta, ¿no? Todos los criterios de alta, cuando hay una mejoría clínica significativa, están febriles más de 48 horas, hay una normalidad de la función cardíaca, no hay necesidad de oxígeno, los pacientes ya pueden ir de alta. A todo esto, lo más importante, y para no, bueno, antes de terminar esto, en ciertos casos de síndrome inflamatorio multisistémico, también se ha probado el uso de inmunoglobulina humana, ¿no? Para estos pacientes que de cierta forma se ha visto que en casos puntuales se puede dar. Y también algunos biológicos como el tocilizumab, solamente en estos casos que es de manejo de UCI, en eso puede dar. Pero lo más importante es la prevención, y la prevención es en base a las vacunas, como ya sabemos, ampliamente distribuidas. Ya actualmente ya están vacunándose para lo que es la, la tercera dosis para mayores de 5 años, entonces ya hay esa ventaja, ¿no? Que ya en la actualidad el COVID es, por decirlo así, no conlleva mayormente ya mayores complicaciones, ¿no? Y es una enfermedad viral que va a permanecer un buen tiempo con nosotros, ¿no? Un buen tiempo, va a haber sus periodos de recidivas, ¿no? Es así, que ha venido para quedarse, por lo visto, un buen tiempo. Bueno, sin más que decirles, no sé si habrá alguna pregunta.